Estimados, bienvenidos a la clase número 12 de la asignatura de control de calidad de la especialidad de logística. En esta oportunidad estamos haciendo el cambio de unidad. Pasamos a la unidad número 2 que se denomina especificaciones de calidad. Bien, vamos a hacer un resumen de lo aprendido hasta la fecha. Hemos llegado a una definición de calidad, por ejemplo, que traducida a cosas prácticas diría que la calidad es el nivel en que las características de un producto o un servicio cumplen con los requisitos de los clientes. ¿Sí? Le podríamos agregar y de las partes interesadas. ¿Ya? Y dentro de esas partes interesadas estamos nosotros mismos, si es que somos nosotros los prestadores de servicio o los fabricantes del producto. Ahora, respecto a eso, nosotros hicimos muchos repasos. Llegamos a una definición de control de calidad que no era otra cosa que hacer el control sobre las variables del proceso. ¿Y esto qué significa? Medir los parámetros de operación, tanto para el proceso en sí como sobre sus resultados. El concepto de parámetro nosotros lo entendimos que era el valor que toman las variables. ¿Sí? Dijimos que las variables eran como las dimensiones, por ejemplo, kilos, litros, metros cúbicos, horario, ¿ya? Y el parámetro era el valor que tomaban esas variables. Ahora, está claro que podríamos manejarnos en rangos para los parámetros. Miren, les planteo, es el típico caso de que uno dice, bueno, va a comprarse un kilo de manzana al supermercado o a la feria y pide, dame un kilo de manzana, pero no te venden exactamente un kilo de manzana, te venden un poquito menos o un poquito más. Es muy raro que justo calce, pero aún así tú lo toleras. Aún así tú lo toleras. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que respecto a la calidad hay cierto margen de tolerancia y cuando nosotros como prestadores de servicio o productores de un producto, valga la redundancia, nosotros tenemos que generar una respuesta y esa respuesta la traducimos habitualmente como una especificación sobre calidad y puede ser una especificación sobre los procesos o puede ser una especificación sobre los productos, puede ser una especificación sobre un servicio o un producto, ¿ya? Bien, esa respuesta o esa especificación la establecemos nosotros y también está sujeta como a un nivel de tolerancia. Para poderlo explicar mejor voy a desarrollar un ejemplo sencillo. Podríamos decir que es una mueblería que se dedica a la fabricación de mesas, ¿sí? Mesas de carácter ornamental, ¿ya? Bien, pensemos en las especificaciones y el origen de las especificaciones. El origen de las especificaciones son requisitos que en este caso la mueblería ha ido captando con el tiempo, producto de lo que le llegan a pedir, lo que la gente habitualmente está solicitando por internet, por redes sociales, por lo que la gente llega a preguntar al local. No sé, y han llegado a la conclusión de que ellos quieren fabricar una suerte de mesa etrusca, que ya la conocemos, más o menos se trata de unos fierros que tienen una apariencia como desgaste, oxidación, más una cubierta que es como de madera, que también deja la sensación de que está como también con cierto nivel de deterioro, pero que le hace atractiva visualmente. ¿Sí? Entonces nos vamos a plantear cómo nos quedaría esta mesa. Bueno, disculpen el dibujo, pero es lo que tenemos nomás. Bien. Esta sería nuestra mesa etrusca. Bien, disculpen, pero para eso nomás me da. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a pensar en especificaciones. Recuerden, las especificaciones van a ser sobre este caso el producto. Y las podríamos separar en al menos estas categorías: A, B, C y D. La primera la vamos a relacionar con dimensiones. También la vamos a hacer con aspectos estéticos. También podríamos de la materialidad y vamos a asociarle otro que tiene que ver con la producción. Voy a explicar.
cuando hablamos de las dimensiones, estas dimensiones, por ejemplo, las vamos a asociar a largo, ancho y alto. ¿Ya? Cuando hablamos de los aspectos estéticos, vamos a hablar de, por ejemplo, el color. O esto no me gusta mucho usar esta palabra, la textura. Cuando hablamos de aspectos de materialidad, vamos a hablar de metal y madera. Y de aspectos de producción, podríamos decir que es la cantidad, ¿ya? Es la cantidad a producir. Esas serían nuestras especificaciones de calidad. Por supuesto que hay muchas más, pero solamente para poderlo ilustrar. Entonces, nosotros podríamos decir, por dar un ejemplo, que en el caso de las dimensiones, vamos a hablar de que largo tiene ese largo es 1 metro, 1,5 metros por un ancho de 1 metro y por un alto de, como es una mesa de carácter ornamental, podemos decir de que es un alto de 0,7 metros. ¿Ya? Cuando hablamos del color y textura, bueno, como lo dejamos como algo fijo, vamos a decir de que el color simplemente vamos a inventarnos un Pantone, el 115 para el color, y la textura vamos a decir de que es oxidada, y la textura de la tabla podríamos decir que es con desgaste, ¿sí? Bien, sobre las propiedades podríamos hablar dijimos el metal, fierro, madera vamos a decir que vamos a inventarnos que es roble, y la pintura vamos a decir que es un barniz, ¿sí? Vamos a llamarle barniz XD, porque no sé nombre. Y la cantidad vamos a decir de que son 15 unidades por día. ¿Ya? Eso serían nuestras especificaciones de calidad. Ahora, ¿qué significa? Yo le estoy mencionando que existe una suerte como de rango o una tolerancia. Entonces nos podríamos plantear de que para esta nos vamos a dejar sobre las dimensiones una tolerancia de más menos 2 milímetros. Es decir, de que vamos a especificar de que estas dimensiones que estamos mencionando acá podrían tener una tolerancia de más o menos 2 milímetros, es decir, que podría ser 1,5 metros más o menos 2 milímetros. ¿Sí? Es poquito, es muy poquito, piensan, debe ser una cosa así. ¿Ah? Pero si uno lo piensa con una mesa es suficiente como para que si una de las patas no está en esa situación, perfectamente puede hacer que cojee. En una de esas quizás es mucho. Podría usarla de 0,5 milímetros. Como para no dejar ninguna posibilidad de que queden jugando las patas. A eso me serviría las dimensiones que están acá. Bien, principalmente tendría que ser sobre la altura quizás. Las otras podrían servirme, claro, pero tendrían que ser esta tolerancia, o sea, mejor dicho, este rango tendría más bien que estar asociado a una necesidad de fabricación, es decir, para el ensamble. ¿Ya? Bien, sobre el color y la textura, si yo coloco este Pantone, eso lo que me está indicando es un color bien específico. ¿Podría tener cierta tolerancia? Sí. Es decir, que podría manejarme entre ese y el Pantone que le está más seguido, el que podríamos o inventarme. ¿Ya? Pero podría ser de que me trabaje entre el 110 y el entre el 114 y el 116. No sé si eso es posible, pero ojalá que sí. Entonces que me da como la posibilidad de hacer una variación bastante mínima y que me puedo manejar en esos colores. ¿Por qué? Porque quizás yo estoy preparando la mezcla y estoy tratando de imitar un Pantone, pero me doy un rango. Ahora, ¿para qué? Para efectos de una suerte como de uniformidad de lo que estoy produciendo, si quiero que todos los muebles sean más o menos igual. Bien, por el otro lado, este aspecto oxidado, bueno, este es un poquito más difícil de definir. Podríamos definirlo en términos de qué tan densa es la cantidad o la proporción de manchas que dejan esa sensación. De repente podríamos
hablar de que sería muy tupido, poco tupido o bastante desprovisto, ¿sí? De manchas de óxido. Y sobre el desgaste podríamos hacer las mismas comparaciones, pero quedémonos con el pantón, que es el que es un poquito más fácil de digerir, para este ejemplo. Respecto de estas cosas que están acá, acá no tenemos mucho margen. No sé si se dan cuenta. O sea, esto es hierro y es hierro, no es aluminio, no es otra cosa. Respecto al roble podríamos tener la variación. Quizás otro material que sea parecido al roble, pero muy parecido al roble, ¿ya? Podríamos hablar de el barniz. Ahí le puse un barniz XD, pero fíjense, ahí quizás tenemos otro rango. Podríamos tener una variación dependiendo del tipo de barniz. Algo. Y sobre la cantidad, aquí sale un poquito más fácil manejar a cierto nivel de tolerancia o de rango. Podríamos decir de que podríamos estar entre 10 y 20 unidades diarias. ¿Para qué? Para que el promedio en el mes, por ejemplo, me dé 15 unidades diarias de fabricación. Esto que estamos haciendo nosotros serían nuestras especificaciones de calidad en distintos tipos de dimensiones de la calidad. Por supuesto que hay más. Yo lo que estoy simplemente es colocándole el ejemplo de decir, oye, espérate, me manejo como en un rango. En un rango. Ahora, ¿por qué es importante? Porque eventualmente, si nosotros pusiéramos algo que mide el desempeño de un proceso a través del tiempo y a partir de alguna unidad, vamos a utilizar un porcentaje nomás acá. Esto podría ser cantidad de números, podrían ser esas tolerancias, podría ser cualquiera de estas cosas. Entonces uno dice, quizás el valor perfecto tendría que ser este valor. Vamos a llamarlo, este es el valor perfecto. Es decir, el valor que queremos que nos dé. Es exactamente algo como eso. ¿Ya? Es como eso. El valor más preciso. Pero sin embargo, nosotros nos manejamos con un cierto margen, ¿ya? Vamos a hablar de un margen. Podríamos usar la palabra tolerancia, pero dentro del cual podría nuestro resultado ir cayendo. Entre más pequeño mejor. Entre más pequeño mejor. Pero en la vida real, lo que termina pasando es que nuestros resultados habitualmente están bastante cerca con buenos controles de calidad, aseguramiento de calidad, nos manejamos bastante cerca del valor promedio, el principal, el perfecto. Pero, por el otro lado, a veces tenemos eventos donde se nos escapa ese valor. ¿Sí? Espero que me vayan captando la idea. Si no, en Teams lo podemos arreglar. Pero ¿cuál es la idea? Mientras yo esté acá, me voy a encontrar como con, le vamos a llamar a esta zona, vamos a decir que es una suerte de zona de tolerancia. Por ahora le vamos a dar ese nombre. Es decir, que el producto que satisface nuestras especificaciones de calidad y le hemos dado cierto margen. ¿Por qué? Porque es imposible sacar cosas que sean totalmente perfectas. ¿Ya? Pero eventualmente nos encontramos con situaciones excepcionales donde a veces nos encontramos con resultados que salen de esa tolerancia, pero no se alejan tanto. ¿Ya? Y otras veces nos encontramos con algunos resultados que se alejan demasiado de nuestras especificaciones de calidad. Y aquí es donde nosotros tenemos que concentrarnos en algunos conceptos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque se nos van a juntar unos conceptos como el de no conformidad, el concepto de defecto y el concepto de producto defectuoso. Bien, no conformidad es derechamente no cumplir con requisitos, los del cliente y los tuyos. En este caso, no conformidad, ¿qué serían estos productos? Todos estos serían no conformes, productos no conformes.
Si hubiera sido un servicio, serían servicios no conformes. Pero ahora, si nos concentramos bien, puede ser de que algunos tengan algunos de estos atributos fallando. ¿Ya? Es decir, que no se cumplen, pero no todos, algunos. Y en ese caso, nosotros a veces podríamos decir de que esa falla sería un defecto sobre el producto, un producto con un defecto. ¿Ya? Ahora, a veces tenemos tiempo y alcanzamos a arreglar estas cosas antes. Pero también podría ser de que tengamos productos que son defectuosos, es decir, que el resultado ya derechamente no es perfecto. No es que me haya salido un poco de algo, simplemente el resultado se escapa completamente. En este caso es bien sencillo, que esta mesa Kogebe ya es un producto defectuoso y quizás no tengamos mucho margen para hacer algunas cosas. Pero veamos, si en vez del Pantone 114, 116, por alguna razón hice mal la mezcla y me dio 117, quizás estoy por aquí. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante saber eso? Es porque esto explica por qué más de alguna vez nosotros nos encontramos con productos que le llamamos de primera clase o de segunda clase o de tercera categoría. Antiguamente se usaba mucho esto. ¿Ah? Uno se encuentra con situaciones donde el resultado de tus procesos, la prestación de tu servicio, puede ser de que tenga distintas calidades. Entonces quizás manejes esta salida y digan, mira, la que está aquí en el centro es primera calidad y estas otras serían segunda calidad. Y cualquier otra cosa que quede aquí serían de tercera calidad. Mientras me mantengo en un rango donde existan clientes que quieran recibir ese tipo de servicio. Ahora, ¿cuál es el concepto de la especificación de calidad? Es simplemente una definición que nosotros hacemos como prestadores de servicio o como fabricantes de un producto. ¿Qué es lo que interesa de la famosa especificación? Interesa que quede establecido que hablamos de rangos. Las cosas no necesariamente son perfectas. Y sobre todo en términos prácticos y sobre todo en la especialidad de ustedes que tiene que ver con logística, está claro que no siempre es así. Por ejemplo, el cumplimiento horario, fechas de entrega y cosas similares. De repente se puede rendir hasta cierto punto, pero sobre exigir, les planteo lo que podría ser el caso de un pañol. El pañol podría tener como especificaciones técnicas, oye, un horario de atención y una disponibilidad de equipo. Pero en un momento en donde todo el mundo está yendo a acudir a buscar herramientas, quizás va a ser difícil que logre tener tanta disponibilidad de atención. Quizás ya no va a ser de que al llegar, por ejemplo, una persona en la mañana, pueda llegar y en 5 minutos le tengan las herramientas listas y le pasen el kit y hagan la transacción que tienen que hacer. Muy distinto sería si están llegando 8 actores simultáneamente y se me genera una especie de cola. Y de repente yo digo, ven, tengo que manejar esto, tengo que generar una suerte de tolerancia porque no puedo estar diseñando las cosas en función de cumplir con solamente situaciones que son ideales. Bien, lo dejo hasta acá y lo conversamos en Teams. Me interesa que podamos esta vez sí discutir este tipo de conceptos. Nos vemos.